Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy grato siempre poder estar en sus hogares en comunión con el resto de la Iglesia de Cristo y poder compartir sus enseñanzas a través de este medio. Oremos, hermanos, en esta noche para que el Señor nos ayude a recibir esta palabra con gozo. Hay veces que la palabra es dura, pero tenemos que aceptarla. Y es necesario que el Espíritu Santo ponga en nosotros una buena disposición, pero sobre todo que ponga en nosotros gozo y paz. Es lo más importante, hermanos, cuando la palabra de Dios nos exhorta. Así que confiemos que el Señor hace bien las cosas y confiemos que todo lo que está en la palabra es para nuestro bien. Señor Padre, te agradezco esta noche por tu hermosa palabra, porque sé que producirá su fruto en la vida de nosotros. Ayúdanos pues en esta noche a meditar en ella y que todo lo que tú nos digas sea aceptado y sea provechoso para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando pues, hermanos, con esta secuencia del estudio de las parábolas para comprender el reino de los cielos, continuamos esta vez con la parábola de los dos deudores que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 18 a partir del verso 23 y siguientes. Es bueno recordar siempre que el reino de los cielos es una dispensación o una etapa que va dentro de lo que se conoce como el reino de Dios. El reino de los cielos es un hebraísmo que nos quiere dar a entender de que el reino de los cielos es durante la vigencia de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo y su gobierno en la tierra por 1000 años, porque eso es lo que defendemos como una postura básica de la iglesia, que Cristo va a venir a reinar con nosotros de manera física, porque hay mucha evidencia de que es así. Nosotros creemos, por lo tanto, en un milenio con Cristo reinando y con sus hijos vencedores reinando. Eso es lo que creemos. Así que cuando Mateo habla del reino de los cielos, que es el que más insistencia pone en esto, se refiere a esa etapa, pues desde la primera venida de Cristo, incluye su segunda venida, hasta el fin de los 1000 años que Cristo reinará en la tierra. Así que ese es el contexto de todas las parábolas. Por eso es que la venimos estudiando justamente para insistir y perfeccionar nuestra doctrina en el sentido de que Mateo se refiere a ese periodo de tiempo. En cambio, el reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Esta parábola de los dos deudores está en el mismo capítulo 18 donde aparece la parábola de las 100 ovejas o de la oveja perdida. Hemos visto ya en clases pasadas que esta porción de las 100 ovejas en Mateo es desde la perspectiva de que un creyente ya puede pecar y el Señor lo restituye a su grey, a su iglesia. En cambio, Lucas, cuando explica la misma parábola de las 100 ovejas, lo hace de la perspectiva de los que no conocen a Cristo. Volviendo a Mateo 18 y siguiendo el pensamiento de Mateo, a continuación de la parábola de la oveja perdida está la explicación de por qué debemos perdonarnos, cuántas veces debemos perdonarnos y la obligación que tenemos como iglesia de perdonar a nuestros hermanos, de rectificar la conducta de nuestros hermanos y el procedimiento que la iglesia debe seguir como iglesia local. Después de esta explicación viene justamente esta parábola. O sea, Mateo viene recordando un solo tema que tiene que ver con el perdón entre hermanos, con la restauración de los hermanos, con la vivencia entre hermanos. Es el pensamiento que viene desarrollando Mateo. Y así también vemos que en el versículo 1 del capítulo 18, el público son pecadores, publicanos, y el otro grupo son saduceos y fariseos. Así que para todos es el tema del perdón, está dirigido a ellos, y el tema de cómo el amor de Dios puede hacernos entender la urgencia que es perdonarnos unos a otros. Así que esta parábola de los deudores tiene un tema central. El tema central es el perdón. Así que eso es lo que vamos a ir a leer ahí en Mateo 18, versículo 23
Busquen ahí, Mateo 18, verso 23, dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ya? Está comparando el reino de los cielos, que ya hemos dicho que es una forma de decir una época dentro del reino de Dios. Dice el reino de los cielos, durante la iglesia y durante el milenio. Es semejante, se parece. Esto va a acontecer en ese contexto. Lo que va a empezar a narrar va a acontecer en ese contexto de la vigencia de la iglesia y la vigencia del milenio. En esas circunstancias nosotros tenemos que aceptar las ordenanzas de Cristo, su ley moral, su modelo de vida que debe tener el creyente. Durante esta época nosotros tenemos que vivir así. Versículo 24. Perdón, voy a repetir. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermano, hay que tener muy claro lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra, porque si hacemos una mala interpretación podemos llegar a concluir cosas totalmente contrarias al Evangelio. El tema central, por lo tanto, es el perdón, y el perdón tiene por lo menos 3 connotaciones. La primera connotación o la primera idea que aparece del perdón en el Nuevo Testamento y a lo largo de la Biblia es que hay un perdón eterno. Ese perdón eterno es producto del acto salvador de Jesucristo en la cruz. Esta salvación de la muerte espiritual es una salvación eterna que la concede Cristo por sus méritos de Cristo. No es por nosotros, es por el mérito de Cristo. Le hemos dicho en otros estudios que es la salvación jurídica, que es Cristo quien paga el pecado por nosotros y nos salva. Y es un perdón total, eterno. No hay forma de perder ese perdón, no hay forma de perder esa salvación porque proviene de Cristo. No es por nosotros mismos, proviene de Cristo. Y usted puede revisar en sus casas ahí algunas citas que les son útiles, que son parte del conocimiento, digamos, ordinario del creyente. Vamos ahí, por ejemplo, tienen algunas citas, les voy a buscar aquí unas citas. Pueden buscar en Romanos capítulo 6, versículo 23, Efesios 2, del 8 al 9, Juan 1, 17, Juan 5, 24, por mencionar algunas, donde queda demostrado que nuestra salvación es por gracia, no es por ningún mérito, es por gracia, porque es un don de Dios. Entonces, este perdón eterno está relacionado a la salvación eterna.
Es un aspecto del perdón, de ese concepto de perdón en las Escrituras. Pero también hay otro matiz o otro concepto o otra naturaleza del perdón, que es el perdón de la restauración. Este perdón de la restauración está ligado a la santificación y no es otra cosa que la gracia que Dios provee a sus hijos. O sea, cuando una persona nace en Cristo Jesús, se vuelve hijo de Dios y esa condición de hijo no la pierde. Pero ¿qué pasa si un hijo peca? Si un hijo peca, entonces el Señor tiene que perdonarle. Por lo tanto, este hijo se arrepiente, pide perdón al Padre y este perdón es un perdón de restauración. No está relacionado con el perdón eterno que ya le otorgó para ser salvo, el cual nunca se pierde. Este perdón de restauración tiene que ver justamente para que el creyente restaure su relación con el Padre. Así que esto tiene que ver con la santificación. El Señor nos tiene que perdonar porque Él sabe que mientras luchemos en esta vida con nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a cometer errores y por lo tanto en algún momento o en muchos momentos perderemos esa relación con el Padre. Entonces requerimos ser perdonados. Pues este perdón es el perdón de la restauración. Pueden ustedes buscar en sus casas en Mateo 6:15, Isaías 43:25, Mateo 18 versículos 21 al 22, Marcos 11:25, Lucas 6:37, Efesios 4:32, Colosenses 3:13, Hebreos 12:15, por mencionar algunas citas que hablan de este perdón de restauración. Pero hay un otro aspecto más del perdón muy pocas veces comprendido y que justamente en esta parábola se explaya y que le podemos denominar a este perdón, a este tercer aspecto del perdón, le podemos llamar el perdón correctivo. El perdón correctivo. ¿Qué es el perdón correctivo? El perdón correctivo es la consecuencia del otorgamiento de ese perdón de restauración que hemos recibido. Es decir, cuando el creyente peca y se arrepiente y el Señor lo perdona, puede suceder que el creyente continuamente cometa ese mismo pecado. Que de continuo esté pecando, arrepintiéndose y siendo perdonado. Va a llegar un momento que el Señor ya no va a querer que ese creyente haga eso, sino va a querer que ese creyente en efecto madure y aprenda a vivir una vida santa, porque se trata de santificarnos en esta etapa de la vida, de hacer buenas obras, de renovar nuestra mente y de llegar a parecernos a Cristo. Cristo tiene que aparecer en nosotros. Cristo tiene que reflejarse en mi vida. Entonces el Señor, como ve que ese creyente no cambia, entonces viene la disciplina. Esta disciplina es consecuencia de que ese creyente no logra superar ese pecado. La disciplina es consecuencia de un perdón que el Señor ya lo otorga. Cuando el creyente se arrepiente, el perdón es automático, el Señor lo perdona. Pero viene una disciplina porque Dios quiere que ya no vuelva a cometer ese pecado. Entonces viene una etapa de disciplina. La disciplina no es para que nos perdone porque ya me perdonó, sino que la disciplina es para que mi carácter mejore, para que mi carácter se parezca a Cristo. El perdón ya me lo otorgó automáticamente, soy libre de ese pecado, pero requiero ser disciplinado para no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces viene aquí la disciplina, ese perdón que nos va a perfeccionar. La disciplina nos va a perfeccionar, va a cambiar nuestra conducta, no va a permitir que sigamos en lo mismo. Por lo tanto, la disciplina es para edificación. Siempre la disciplina es para edificación, no es para destrucción. El Señor quiere que nosotros crezcamos. La disciplina muchas veces implica cortar, podar, perder. Y esto, hermanos, es muy amplio. La disciplina conlleva por sí muchas cosas. Hasta pérdida de seres queridos, como le pasó a David, que después de haber adulterado y asesinado
El Señor lo perdonó por su pecado, porque él no se había dado cuenta, lo perdonó. Estaba ciego, lo perdonó, se arrepintió, lo perdonó. Y pasado un tiempo su hijo murió. Ese hijo que era el producto de su pecado, tuvo que morir. Eso que le empezó a suceder, la muerte de ese hijo de Betsabé a causa de su adulterio, la rebelión de Absalón, que sus otros hijos tomaron a sus otras esposas públicamente, toda esa secuencia de sucesos en David fue para disciplinarlo. Dios lo perdonó, pero entró en una etapa de disciplina que implicó pérdida, implicó mucho dolor en David, pero era para que perfeccionase esa área de su vida. Así que muchas veces, hermanos, este perdón que implica una disciplina, ¿no?, viene acompañado de mucho dolor, pero es necesario, no porque el Señor nos quiera destruir, es porque el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y tenemos que ser sumisos y comprender que es parte de nuestro crecimiento. Así que esa es la disciplina, el perdón que nos produce disciplina y nos hace entrar en un estado a veces de dolor. ¿Cuándo termina la disciplina? La disciplina termina cuando nuestro carácter ha cambiado. Es fácil entrar en disciplina, lo difícil es salir. Si nosotros persistimos en que la disciplina no haga su efecto, entonces seguiremos siendo disciplinados. Seguiremos siendo disciplinados hasta que termine. Cuando termina la disciplina y el carácter nuestro ha cambiado, entonces el perdón que nos dio Dios da su fruto. Este perdón correctivo da su fruto cuando termina la disciplina. Así que hay esos tres aspectos del perdón, y el aspecto que toca esta parábola es justamente el último aspecto de ese perdón correctivo. Que lo que el Señor está haciendo es corregirnos para parecernos a su Hijo Jesucristo. Entonces, la parábola empieza haciendo un llamado, una convocatoria a rendir cuentas. Podemos entender esta porción como el momento en que todos nosotros seremos llamados a rendir cuentas. Nosotros los creyentes somos los primeros que seremos llamados a rendir cuentas. Esta porción de la parábola representa ese tiempo del tribunal de Cristo donde todos seremos convocados. Es el primer juicio. Recuerden que hay tres juicios. El juicio a la iglesia de todos los que han creído en Cristo, el juicio a los sobrevivientes de la destrucción, de la etapa de juicio a la tierra, que hay unos sobrevivientes que el Señor va a dejar para que podamos reinar sobre ellos. Viene otro juicio. Y finalmente está el juicio en el trono blanco, que es otro juicio que lidera Cristo también junto al Padre, pero que es de los que nunca creyeron en Jesús. Son todos los muertos que van a rendir cuenta de la segunda resurrección. Entonces hay tres juicios. Este primer juicio es para la iglesia, para los creyentes, para nosotros. Y todos vamos a comparecer ante Cristo. Entonces pueden buscar en sus casas 1 Corintios 3, versículos de 12 al 17, 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10, 13. En las tres citas, está claramente definido que todos iremos al tribunal de Cristo y que seremos evaluados en lo que hicimos, en nuestras buenas obras, que no nos salvan, sino que nos ayudan a ganar un galardón. Cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a vivir una vida santa, eso va a influenciar directamente en nuestro galardón, en los premios que el Señor dará a su iglesia, que es necesario. Recuerden que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Si nosotros vamos a reinar con Cristo sobre el mundo, entonces tenemos que ser los mejores. ¿Cómo podemos ser los mejores? A través de la santificación, a través de la disciplina continua, a través de nuestro carácter transformado. Entonces nosotros somos los primeros en ser juzgados. Este tribunal de Cristo es para dar galardón a sus hijos, no es para salvarlos porque ya son salvos. Justamente son salvos porque ya han creído en Cristo y son raptados. Esta es la iglesia raptada. Todos los que creen en Cristo son raptados. Creyentes victoriosos, creyentes derrotados, creyentes fríos, creyentes carnales, creyentes activos, todos, porque todos van a ser juzgados
de la forma en que vivieron durante estuvieron en la vida aquí en cuerpo, siendo parte de la iglesia. Así que esta porción de la parábola la representa. Dice que el Señor llama a rendir cuentas a todos. Nadie se va a escapar, ningún creyente se va a escapar de rendir cuentas a Dios. Cuando dice ahí la porción que son traídos, está hablando justamente de que los ángeles en el tiempo del rapto los trae a rendir cuentas. Eso es lo que está ahí detrás de esa expresión de que nos llama a rendir cuentas. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. En el griego aparece la palabra antropos basileo, que significa el rey hombre, lo cual describe la naturaleza de Cristo en su humanidad y lo presenta como la persona ante quien nosotros rendiremos cuentas. Así que aquí la parábola representa a Cristo en su tribunal instalado y nos llevan los ángeles a rendir cuentas. Cuentas con sus siervos. Nosotros somos sus siervos. Aquí está hablando de sus siervos. Está hablando de la iglesia. No está hablando de no creyentes, está hablando de creyentes. Los convoca entonces y empieza entonces a decirles de que hay una situación que al Señor siempre le va a incomodar, que es el tema de que nosotros no sabemos imitarlo y que el Señor está esperando en nosotros parecernos a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo de vida y tenemos que parecernos a Él. Entonces, durante la vida de la iglesia, hermanos, mientras nosotros estamos aquí, hay correcciones. Nosotros siempre vamos a ser corregidos por el Señor. La vida de la iglesia, la vida de creyente necesita ser santificada. Nosotros necesitamos ser semejantes a Cristo. Entonces va a haber disciplina en nuestra vida como creyentes. Ustedes pueden ver en sus casas, 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 31, que habla de que nosotros somos sometidos a juicios cuando no hacemos las cosas entendiendo lo que estamos haciendo. Y cuando no dejamos que el Señor obre en nuestra renovación, entonces el Señor va a empezar a darnos un juicio aquí. Ese juicio no es juicio de la eternidad, el juicio de lo que estamos haciendo aquí. Y ese juicio es disciplina, implica disciplina. Cuando un creyente hace las cosas sin entender lo que hace, cuando no vive en santidad, entonces es disciplinado. Analícenlo en sus casas. También podemos ver Salmo 89, versículos 26 al 37, que nos habla también de que cuando ya somos hijos y desobedecemos al Señor, seremos azotados, seremos disciplinados. Ya somos sus hijos, ya somos salvos. Pero si pecamos y no entendemos y seguimos en lo mismo, entonces viene la disciplina, viene el juicio. O sea, durante la iglesia, durante nuestra vida como creyentes, somos disciplinados, tenemos un juicio en esta etapa de la vida que nos ayuda a crecer, que va a ser un juicio continuo si nosotros no cambiamos. Viene un juicio para disciplina y para que el perdón correctivo de Dios opere. Finalmente la parábola pues empieza a desarrollarse y el Señor lo primero que nos quiere decir es que tenemos que aprender a perdonar. Presenta entonces a un siervo ahí a quien le había dado 10,000 talentos. El otro consiervo que aparece ahí es un consiervo que tenía también una deuda de 100 denarios. Si hacemos una equivalencia de las dos deudas, el deudor menor, digamos así, tenía una deuda equivalente hoy en día a 6,000 soles. ¿Sí? 6,000 soles. Y el deudor mayor, la deuda que tenía con su rey, con su amo, era de 3,000 millones de soles. Fíjense semejante diferencia. Uno debía 3,000 millones y uno debía 6,000 soles. Es una diferencia tremenda. Y el Señor pone el primer ejemplo del deudor mayor porque lo que nos quiere demostrar
es que nuestras deudas son impagables. No hay forma de que el ser humano pague sus deudas al Señor. No hay forma de que el ser humano se salve por su causa pecaminosa, por su naturaleza pecaminosa. No hay forma de que nos salvemos. Nuestra deuda es impagable. Y todo lo que Dios nos da, hermanos, es impagable. Miren cómo este siervo representa un hijo de Dios que el Señor le ha dado todo. Y que este siervo empezaba a gastar su plata, eso que le ha dado, lo empezó a gastar de una manera equivocada. Ha cometido pecado, está en pecado, no sabe lo que está haciendo con todo lo que Dios le ha dado. Y le ha dado tanto, tanto, hermanos, le ha dado tanto, representado en monedas. Porque el Señor usa mucho siempre este tema económico para representar muchas cosas de la palabra. Y aquí está representando una deuda tremenda. Nuestras vidas, no hay forma de que paguemos todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. No hay forma de pagarlo. Nos haya dado mucho, nos haya dado poco. En ambos casos era impagable la deuda. Los dos tenían ese problema de devolver, aunque ellos decían, yo te puedo devolver, perdóname, yo te voy a devolver. Pero eran deudas impagables en ambas condiciones. En el versículo 26, este siervo pues empieza a pedir misericordia. Apela a la misericordia de Dios para que le sea perdonada la deuda. Y aquí es donde el Señor dice, bueno, te voy a perdonar, representando el perdón de Jesucristo. Porque el único que ha hecho capaz que Dios me perdone a mí y a ti y a toda la humanidad que viene a Cristo, es que Cristo haya intervenido. Porque si Cristo no interviene, no hay forma, hermanos, de que el Señor perdone nuestros pecados. Entonces, el Señor le perdona. Y ese perdón de Dios hace de que ese siervo tenga la obligatoriedad de perdonar a otros. Él en ese momento no lo entiende. No está comprendiendo que el Señor está trasladando un yugo a su vida. Cuando el Señor nos perdona, nos traslada una responsabilidad tremenda. El Señor está diciendo, yo te he perdonado, yo te he salvado, entonces ahora tú ve y haz lo mismo. Y nosotros tiene que haber siempre una actitud de perdón. Y es una carga para nosotros, es una carga ligera, que la tenemos y que a veces no la estamos poniendo en práctica. Pero cuando el Señor nos ha perdonado, ha trasladado sobre nosotros esa misma actitud. Es que nosotros tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Es una carga para nosotros. Tener que perdonar es una responsabilidad. Pero este siervo no entendió. Y dice la palabra de Dios que sale, fácilmente se olvidó del perdón, el versículo 28, sale y se topa con el otro deudor menor y reacciona de la manera más violenta. Dice que lo quería ahogar, exigiéndole cobrar su dinero. Y por si acaso aquí no usen este pasaje para no cobrar sus deudas, porque esa no es la intención del pasaje. Usted, si a alguien le debe, tiene que cobrarle de la manera más sana. Y por último, si ve que no le van a devolver dinero, mejor no preste. No, esto no es para aplicarlo en esos negocios que suelen hacer algunas personas de prestar y devolver y cobrar intereses. Esto no es para eso. Aquí el tema central es para explicarnos el perdón de nuestra culpa, de nuestro pecado. Entonces, agarra, lo ahorca a este deudor que era su consiervo, es decir, es un creyente que forma parte de la iglesia, y le exige que le pague. Y este consiervo hace lo mismo que hizo el otro. Le dice, ten misericordia de mí, yo te voy a poder pagar. Pero él violentamente se cierra y dice que se fue y lo metió preso. Pero ese se fue, no es que fue y lo metió preso al instante a la cárcel, porque en los tiempos de Roma, en esos tiempos, meter a la cárcel a alguien era un trámite muy largo, no era tan sencillo, es como ahora. Tenía que haber un juez, un fiscal, un acusador, un testigo, alguien que testificara que la deuda era real, y de ahí de todo ese trámite recién puede ir preso, pero la palabra dice que logra meterlo preso, lo cual implica que este hombre hizo
mucho trabajo para vengarse de la deuda que le tenían. O sea, con mucha premeditación, con mucha alevosía, hizo que lo metieran preso por cobrarle una deuda ínfima respecto a la deuda que le habían perdonado a él. Es terrible cómo una persona puede reaccionar así. Y nos pone en una situación, hermanos, a nosotros, en esa misma situación de ese siervo, de que el Señor nos ha perdonado pecados tan graves, nos ha perdonado tantas maldades, que si nosotros no aprendemos a perdonar cosas menores, hermanos, estamos en la misma situación. Entonces en el versículo 31 vemos que los otros consiervos ven el suceso y empiezan a clamar. Van y le dirigen y le cuentan a su amo, que representa a la iglesia intercediendo por aquellos hermanos que están en pecado, que están actuando mal. No es la iglesia persiguiendo a los pecadores, persiguiendo a los ofensores necesariamente, sino es la iglesia intercediendo por esa persona para que el Señor actúe, dejando la venganza al Señor, dejando al Señor que Él opere en los creyentes. Y está ahí, vemos ahí a la iglesia intercediendo. Y el Señor se entera por la iglesia, se entera por los que clamaron, se entera por los otros consiervos. Recuerden que todo creyente tiene ángeles que dice que ven la cara de Dios todos los días y saben todo lo que nos acontece. Y si alguien ve que hay algo mal, las oraciones de nosotros son escuchadas. Entonces aquí el Señor, representando a Dios, se entera de lo que había hecho ese consiervo que estaba equivocado. Lo manda a llamar, lo convoca y le dice: pero ¿cómo has podido hacer esto? ¿Acaso no entendiste que cuando yo te perdoné tú tenías que hacer lo mismo? Ahí recién se le abre la mente a este siervo. Recién comprende la carga que tiene sobre su vida, de que él tiene que perdonar como él ha sido perdonado. Pero como no entendió, y como representa la obstinación de un creyente, entonces viene la disciplina. No lo destruye. La parábola no dice que lo destruyó y le mandó 10,000 rayos y lo terminó partido en 1,000 pedazos, sino que lo castiga, entra en disciplina. Entra en disciplina. Eso es lo que sucede, hermano. Viene la disciplina. Le dice: tú debiste perdonar, así como yo te perdoné. Tú debiste perdonar, así como yo te perdoné. Es un deber perdonar cuando hemos sido perdonados nosotros de tantas maldades. Es un deber, una carga, un yugo que está sobre nosotros. Recuerda, hermanos, cuando nos obstinamos en no perdonar, estamos metiéndonos en un negocio pésimo. Si a mí me han perdonado 3,000 millones de soles, ¿cómo yo no voy a perdonar 6,000 soles? Entiéndalo, hermanos, entiéndalo. En el versículo 34 dice que lo manda a llamar a los verdugos. Esta palabra verdugos aparece solo en 2 oportunidades. Aquí en griego y en hebreo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel capítulo 9, versículos del 1 al 9, que pueden leer en sus casas. Es las 2 oportunidades en que aparecen verdugos. En el Antiguo Testamento los verdugos aparecen en el contexto de los pecados de Israel. El pueblo de Israel había cometido tanta atrocidad, léanlo, hermanos, es realmente terrible lo que hace Israel y cómo Ezequiel describe la venida de sus verdugos, que son los ángeles que van a empezar a destruir en efecto a todo ese pueblo de Israel. Y en efecto eso sucede con la invasión de Nabucodonosor. Primero los ángeles obran en el mundo espiritual y luego eso se produce en la tierra. Estos verdugos representan por lo tanto el juicio de Dios. Cuando la iglesia no entiende, entonces viene juicio, vienen verdugos. Los verdugos son ángeles que operan en los cielos y luego esa disciplina viene a la tierra, viene a la vida del creyente, viene a la vida de la iglesia. Los verdugos, por lo tanto, son ángeles que tienen el rol de cumplir la disciplina que Dios emite cuando la persona persiste en no perdonar. Es temible, hermanos, es temible caer en esto. Y esto se está hablando aquí del perdón, porque para Dios es el tema más central de nuestras vidas.
porque Él mandó a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y así nos perdone. Eso es un tema central, el perdonarnos unos a otros. Obviamente el Señor nos disciplinará por otros pecados, por otras causas, pero aquí el tema central es el perdón. La disciplina entonces fundamental viene por esta falta de perdón, viene también por otros pecados. Pero aquí el Señor está enfatizando la importancia que es perdonarnos unos a otros. El Señor envía verdugos, entonces ese se lleva preso y no va a salir hasta que pague el último cuadrante. Pagar el último cuadrante significa que hasta que la disciplina no te ha transformado, tú no vas a dejar de ser disciplinado. ¿Cuántas cosas están sucediendo ahora mismo, hermanos, en nuestras vidas? Disciplinas que permanecen porque no hemos cambiado. Y Dios no quiere destruirnos, Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, que nos santifiquemos. Hermano, la disciplina tiene que producir pérdida, tiene que producir poda, tiene que cambiar nuestra manera de ver la vida, cambiar nuestras prioridades, dejarnos, hermanos, de vivir en el pasado, dejar que empiece una nueva criatura real en nosotros. Y eso, hermanos, toma tiempo y el Señor está ahí. Y hasta que no cambiemos, repetiremos la lección. ¿Qué pasa cuando desaprobamos un ciclo o un grado o un año en el colegio o en la universidad? Tenemos que repetirlo, hermanos. No permitas, hermano, que en tu vida se estén repitiendo las disciplinas. Si el Señor te ha puesto en una etapa de disciplina, reacciona, hermano. Reacciona, cambia, que tu carácter esté sometido al Señor, a su señorío. Y aunque al inicio produce la disciplina dolor, como dice Pablo, luego produce sus frutos. Toda disciplina es para mejorarnos. Es para mejorarnos. Así que, hermanos, que esta porción de la palabra haya quedado lo suficientemente claro para su vida. No seamos un deudor que no perdona. Aprendamos a perdonar, hermanos. Para mí, realmente este estudio me ha impactado mucho. Tenemos que aprender a perdonar. Dejémosle la venganza al Señor. Dejémosle las cosas al Señor. Él es el que vengará cualquier cosa contra nuestras vidas. Parezcámonos más a Cristo. De verdad necesitamos parecernos más a Cristo. Y da pena porque a veces muchos creyentes no se someten, hermanos, al cambio, y el Señor envía disciplina, y es triste, a veces produce mucha tristeza produce la disciplina, pero es porque el Señor nos ama. Él nos ama, hermanos, nos ama, quiere que seamos mejores. Siempre estemos dispuestos a transformar nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestra mente. Ya, hermanos, dejémonos transformar por el Espíritu Santo. No continuemos viviendo una vida en desobediencia, porque la disciplina es dolorosa. Es parte de la vida cristiana, es dolorosa, pero lo que tenemos que entender hoy día que es por nuestro bien. Y que esta noche el Señor produzca gozo en medio de la disciplina, gozo en medio de la dificultad, gozo en medio de nuestra transformación, porque tenemos que ser transformados, hermanos. Pídele al Señor que te ayude en estos momentos y sal victorioso de esta disciplina, sal victorioso. Porque el Señor te quiere hacer mejor, hermanos, lo que viene después. Nuestro reinado con Cristo, hermanos, no tiene comparación. No tiene comparación nuestro reinado con Cristo. No tiene comparación, hermanos. Oremos, seamos sensibles a lo que el Señor nos manda en este estudio, hermano, en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Yo mismo, Señor, me someto a cualquier cosa que tú hayas preparado para mi vida. Transformes mi mente, me ayudes a tener un corazón que perdona, que me ayudes, Señor, a comprender la infinidad de pecados que tú me has perdonado y que me ayudes, Señor, a ser mejor cada día. Ayúdame. Solo no voy a poder. Yo sé que en medio de toda disciplina tú estás con nosotros. Que tú lo que quieres es mejorarnos, que nos parezcamos a Cristo.
porque nos preparas para grandes cosas nos esperan, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, Padre amado. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a salir gozosos y victoriosos después de haber meditado en esta porción de tu palabra. Y gracias porque nos has dejado esta enseñanza, que has puesto tú en nosotros mucha responsabilidad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo hemos orado. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor continúe nuestra edificación. Dios los bendiga.